Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de este canal de podcast dedicado a temas de derecho laboral, de seguridad social y de derecho constitucional. En el episodio de hoy trataremos una reciente sentencia de la Corte Constitucional, que es la SU 461 del año 2020, donde se debatía el tema de la pensión de sobrevivientes, pero de conformidad con el artículo 47 de la Ley 100 en su versión original, es decir, antes de la modificación que se le introdujo conformidad con el artículo 12 de la Ley 797 del año 2003. Pues bien, el tema en cuestión era que el pensionado fallecido murió en el año de 1994 y hubieron dos mujeres que pidieron la pensión de sobrevivientes, y en las instancias, en los juzgados de instancia, y no solamente los juzgados de instancia, sino también la Corte Suprema de Justicia determinó que quien tenía derecho a la pensión de sobrevivientes había sido la compañera permanente, por cuanto ella es la que había demostrado haber convivido un tiempo mínimo de 2 años antes del fallecimiento del causante. Ahora los pongo en contexto. Cuando se pidió la ley 100 en su versión original, el artículo 47 señalaba que el tiempo mínimo de convivencia era de 2 años. Con la modificación que se introdujo de conformidad con el artículo 13, aumentó ese periodo de tiempo a 5 años. Por eso, como el fallecido murió entre 1994 y el 2003, la norma vigente o aplicable era el artículo 46 y 47 de la Ley 100 en su versión original, es decir, antes de la modificación. Y en esa norma se señalaba un periodo de 2 años como requisito de mínimo de convivencia. Pues bien, la cónyuge no estuvo contenta, no estuvo acorde con lo que se decidió tanto en el juzgado de instancia como por la Corte Suprema de Justicia, e interpuso una acción de tutela manifestando dos cosas: que se presentaron dos defectos, o más bien 3 defectos que hacían procedente la tutela contra providencias judiciales. Uno es el defecto fáctico, otro es el defecto sustantivo y el otro es el desconocimiento del precedente. Ahora, en este punto hay que decirle a todos los que vayan a escuchar este episodio y a todos aquellos que nos compartan que una cosa son los requisitos de procedencia de tutela contra particulares o por cualquier vulneración de un derecho fundamental, y otra muy diferente es la tutela contra providencias judiciales. Ahí es más complicado el tema, por cuanto hay que acreditar de antemano que se cumplen con todos los requisitos generales de procedencia de la tutela, y después que se cumplan los 10 requisitos de la tutela, acreditar que se vulnera al menos uno de los requisitos especiales para que la tutela resulte procedente, y el juez constitucional que la resuelva de fondo. Pues bien, así que para no alargarme, en el caso de la tutela que estamos comentando, la señora alegó el defecto sustantivo, el defecto fáctico, primero, que consiste simple y llanamente en una valoración errónea o que dejó de valorar alguna prueba. El defecto sustantivo es cuando, en palabras más, palabras menos, es cuando el juez ordinario
resuelve el asunto con una norma que está declarada inasequible o ya ha sido derogada o que no resuelve el asunto como tal. Y el desconocimiento del precedente, como su nombre lo indica, es cuando se ignora lo que ya han dicho las altas cortes en reiteradas sentencias. Ojo, en este punto también hay que aclarar que una cosa es el precedente constitucional, una cosa es el precedente judicial y otra cosa es el antecedente. Antecedente puede ser una o dos sentencias que traten acerca del tema, pero precedente constitucional o precedente jurisprudencial es cuando hay más de 3 sentencias acerca de un mismo punto de derecho resuelto por las altas cortes o por el Tribunal Superior en caso de que no exista un recurso de casación ante la Corte Suprema. Entonces, cuando hay más de 3 sentencias, 4 sentencias acerca de un mismo punto de derecho, ya eso constituye precedente. Pero si nada más es una sola, no estamos hablando de precedente jurisprudencial, sino de antecedente. Para eso también hay que dejarlo claro también para evitar cualquier tipo de confusión acerca de qué es un antecedente o un precedente jurisprudencial. Pues bien, esos fueron los 3 defectos que alegó la señora, la cónyuge supérstite, para que la Corte o el juez constitucional dejara sin efecto la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia. Declaró que ella no tenía derecho a la pensión de sobreviviente, o más bien a la sustitución pensional, habida cuenta de que no acreditó los 2 años de convivencia con el fallecido. Y otra aclaración más: una cosa es la sustitución pensional y la otra es la pensión de sobrevivientes. Es la misma cuestión, o sea, en el sentido de que se intenta proteger a la familia del fallecido, pero la pensión de sobrevivientes es cuando quien fallece es una persona que está afiliada al sistema, es decir, que aún está activo laboralmente. Y la sustitución pensional es cuando se va a reconocer la pensión a uno de los beneficiarios cuando la persona ya está pensionada. Así que en este caso ya el fallecido ya estaba pensionado por el Seguro Social, por lo que se trata de una sustitución pensional. Bueno, seguimos. La señora alegó esos 3 defectos y cuando llegó a los jueces de instancia le negaron la pensión. Dijeron que la jurisdicción ordinaria en su momento había resuelto el caso como era debido y que no había lugar a dejarla sin efecto. Obviamente, cuando resolvieron las instancias, tanto la Sala Penal de la Corte Suprema como de la Sala Civil, llegó a la Corte Suprema para su eventual revisión, tal como lo establece el decreto 2591 de 1991, y la escogió para revisión, habida cuenta que se trataba de un derecho de seguridad social y estaba la controversia acerca de 2 mujeres de convivencia simultánea de conformidad con la ley 100 en su versión original. En esa época no existía la convivencia simultánea en una ley, solamente se vino a dar cuando se estableció la ley 797 del año 2003. Así que la Corte la escogió por ser un hecho bastante novedoso y para ver si se protegía un derecho fundamental. Pues bien, cuando la Corte resolvió el asunto, señaló que no había lugar a declarar, o más bien a dejar sin efecto, la sentencia, habida cuenta de que se había resuelto de conformidad con las consideraciones que tanto la Corte Suprema, la Sala Permanente, ha expuesto acerca del tema. Y más que todo cuando uno lee la sentencia de CU 461, uno entiende que más que todo le está dando un regaño tanto a la parte demandante como al abogado que presentó la tutela, habida cuenta de que le está diciendo que no se encontró ninguna clase de defecto, ni el sustantivo, ni el fáctico, ni el desconocimiento del precedente, habida cuenta de que la señora no acreditó los dos años de convivencia antes del fallecimiento.
no lo acreditó por ningún lado, a pesar de que en ese momento, o más bien en las leyes de esa época, le daban una preferencia a la cónyuge por encima de la compañera permanente. Aún así, a pesar de esa preferencia, la corte le dice: usted no acreditó los 2 años de convivencia, por lo tanto no tiene derecho a la sustitución pensional. De igual manera, se señala que no incurrió tampoco la Corte Suprema en un defecto fático, porque estuvo la sentencia tanto del juez ordinario en el 2018 como la sentencia de tutela de la misma corporación, fueron motivadas en todo el conjunto probatorio que se allegó en forma oportuna al proceso. Y mucho menos se desconoció el precedente constitucional, o más bien el precedente jurisprudencial, por cuanto vuelve y le reitera a la Corte, a la señora y al apoderado, que la Corte Suprema de Justicia no estaba obligada, porque en este punto hay que decir algo. Ellos están alegando también que hay una sentencia de la Corte Suprema del 2017 donde arribó a otorgar la pensión de sobrevivientes a la demandante y esperaban que se le aplicara el mismo precedente, pero la Corte está diciendo no se le puede aplicar el antecedente del 2017, por cuanto en ese caso sí la señora acreditó los 2 años de convivencia, pero en este caso usted no los acreditó, por lo tanto no existe ningún desconocimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, en este punto, y para finalizar esto, hay que decir que la decisión estuvo bastante dividida. Hubo 5-4. 4 magistrados salvaron el voto. 4 magistrados salvaron el voto, manifestando que la Corte Constitucional debió de dejar sin efecto la sentencia de la Corte Suprema de la Sala de Congestión, habida cuenta de que no le era exigible a la cónyuge supérstite probar los 2 años de convivencia que exigía la norma del artículo 47 en su versión original. Y lo anterior por cuanto la señora, la cónyuge, había tenido hijos con el causante y el vínculo matrimonial permanecía vigente para la época en que él falleció. Por lo que los 4 magistrados que salvaron el voto expresaron que no estaba en la obligación y que ya la de convivencia se encontraba acreditada, por lo que quien tenía que demostrar la convivencia era la compañera permanente, demostrar los 2 años de convivencia para entonces entrar a debatir quién tenía derecho a la sustitución pensional, o si se otorgaba por partes, unas cuotas partes a las 2 personas que estaban solicitando la sustitución pensional. Por lo que yo considero, en este punto considero que estoy más de acuerdo con lo que señalaron los magistrados que salvaron el voto, habida cuenta de que la Corte Constitucional perdió una gran oportunidad para establecer un precedente. En este caso sí es porque es una sentencia de unificación que iba a darle el alcance a un derecho fundamental. Perdió una oportunidad de determinar cómo sería la cuestión de la convivencia simultánea bajo los parámetros del artículo 47 de la ley 100 en su versión original, de los 2 años. Si le entregaban, si se repartía la pensión en partes iguales o en una cuota parte superior una a la otra, o si se le daba prevalencia al vínculo matrimonial vigente para la época en que falleció el causante, o se dejaba
sin nada a la compañera permanente. Yo creo que la Corte perdió una gran oportunidad para fijar un precedente acerca del tema, habida cuenta de que la convivencia simultánea existe buena jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional desde el año 2003 en adelante, cuando se expidió la ley 797 del 2003, que para muchos es buena, para otros no es tanto, pero creo que perdió una gran oportunidad y esperemos que en este caso o para más adelante se plantee un buen argumento en la tutela para ver si la Corte, ya sea la Corte Constitucional, emite un tema hacia el fondo. Ahora, para terminar, conforme ahora, minutos antes le había expresado que la Corte Suprema se había pronunciado en una sentencia del 2017, que es la SL 21085 del año 2017, donde tocó el tema de los 2 años de convivencia bajo los parámetros del artículo 47 de la ley 100 en su versión original, y la Corte en ese momento manifestó que cuando se presenta convivencia simultánea del causante con la cónyuge y la compañera permanente, la vocación para ser beneficiaria de la pensión la tiene en primer lugar la cónyuge de conformidad con la edad en prevalencia. Pero si ésta no acredita los 2 años de convivencia, entonces la compañera permanente puede acceder al derecho pensional. Eso es más que todo lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Así que en este punto creo que la Corte, si tienen algún caso acerca de los 2 años de una persona fallecida entre 1994 y el 23 de enero del 2003, que fue cuando entró en vigencia la ley 797 del 2003, busquen como antecedente jurisprudencial la SL 21085 del año 2017 o la sentencia del 25 de noviembre del año 2008, radicado 29.898, que trató el tema de la convivencia simultánea de conformidad con el artículo 47 de la ley 100 en su versión original. Y para muchos esa sentencia de la unificación de la Corte no les va a gustar, yo no la comparto, pero bueno, así estamos ante esa situación jurisprudencial. Así que cualquier tipo de comentario, bueno o malo, crítica, sugerencia, pregunta, consulta que quiera hacer, hágala en la caja de comentarios donde se va a publicar este podcast para que ustedes participen también. Así que hasta la próxima. Y para terminar, cualquier tipo de inquietud, consulta o consejo de carácter jurídico en materia laboral, seguridad social o de acciones constitucionales, pueden realizarlas a través de las plataformas digitales en las cuales tengo participación, llámese Facebook, Twitter e Instagram. Y también los invito a que se suscriban a este podcast, se suscriban al canal de YouTube llamado Academia Laboral, y ahí también pueden plantear en la caja de comentarios cualquier tipo de controversia o tema de la cual quieren que les hable en su debido momento. Así que hasta la próxima para un nuevo capítulo de este podcast dedicado a temas de derecho laboral, seguridad social y de derecho constitucional. Ahora sí, hasta la próxima. De igual manera,
ahora los conmino muy respetuosamente a ingresar a la página de internet www.osadiajurídica.com, debido a que somos un equipo de profesionales del derecho y de diversas áreas del conocimiento trabajando en pos de un sueño de revista jurídica. Somos osados, somos digitales, somos Osadía Jurídica.